Buenas noches. En este momento yo estoy grabando desde noche, ¿verdad? No sé a qué horas pues ustedes irán a ver este video, pero les invito pues que si ya abrieron esta página y en este momento he grabado este video, los invito a que no lo cierren, sino que escuchen la palabra de Dios. Siempre pues estando atentos, ¿verdad? Que todo sea conforme la palabra de Dios, porque sabemos que hay muchos pues que ahora quieren interpretar la palabra de Dios, pero lo quieren hacer según su conocimiento. Por eso también hay iglesias, ¿verdad?, en las cuales pues no permiten y les dicen no lean la palabra de Dios, porque lo que van a hacer es confundirse, no la van a entender. Y tienen razón. Yo también les digo, si ustedes vienen y solo quieren leer la palabra de Dios, no la van a entender. Ustedes necesitan que sean guiados por el Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que el que no tiene sabiduría, pues que la pida, dice, ¿verdad? Ha dejado ese nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesús, en el cual nosotros, como dice esta Sagrada Escritura, que todo lo que pidamos en el nombre del Señor Jesús, todo lo va a hacer el Señor, dice, ¿verdad? También dice, ¿verdad?, que aquel que pide se le dará, ¿verdad? Entonces, si usted pide la guianza del Espíritu Santo, Él no va a dudar en darle el Espíritu Santo. Es palabra de Dios, ¿verdad? Bendito sea nuestro Padre Celestial en esta hermosa noche, ¿verdad? Quiero compartir con ustedes algo, porque hay una controversia, ¿verdad?, en estos versículos. Cuando se dan, pues mucha gente dice, bueno, y es que los cristianos empiezan a juzgarnos, empiezan a hablar de nosotros, como lo he dicho en mis predicaciones, ¿verdad? Pero no es así. Nosotros lo único que hacemos es leer la palabra del Señor y tratar de explicarlos, ¿verdad? No basado bajo nuestras palabras, sino que siempre, ¿verdad?, llevando esa dirección poderosa del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 11, donde pues hay mucha controversia en la palabra del Señor, como lo es en todo lugar, ¿verdad? En lo que es palabra del Señor siempre pues no van a haber muchos que no estamos de acuerdo, ¿verdad? Por lo mismo, porque a veces se lee la palabra de Dios, pero donde no hay dirección del Espíritu Santo, hay confusión, ¿verdad? Y todo se va a ir formando conforme nuestras concupiscencias o conforme nuestro entendimiento, el entendimiento humano, ¿verdad? Pero la palabra del Señor es muy sencilla, porque la ha dejado para que todos entendamos, y que nadie le engañe y que diga, usted no puede entender la palabra del Señor. Es muy clara la palabra de Dios. Y dice ahí en el Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios, bendito sea Dios. Y sigue diciendo, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vamos a orar lo invito a que ore para recibir esa guianza del Espíritu Santo, porque si no está esa guianza, entonces pues nos confundiríamos. Vamos a más bien, en lugar de aprender, vamos a salir con dudas, ¿verdad? Y el que duda peca. Así que lo que necesitamos es tener claro lo que dice la palabra de Dios. Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hermosa noche, el que es aquí donde estoy grabando, Padre, yo te pido de todo corazón que esta palabra hasta allá, donde llegue, aquellos que pues la vean, Señor, puedan entenderla, Padre. Yo sé que tú la has dejado tan sencilla, Padre Celestial, para que todos lleguemos al conocimiento, Señor, de tu palabra, que entendamos qué es o cómo debemos de caminar, Padre Celestial, para poder llegar, Padre bendito, delante de ti, Señor, el día, Padre Celestial, pues que seamos juzgados, Padre bendito, sea, Padre, para vida eterna y no para condenación, Padre Celestial. Sabemos, Padre, que todo lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
como dice tu palabra y como lo dijo Él claramente, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí, dice. O sea, no hay otro camino, no podemos buscar otro camino que no sea nuestro Señor Jesús, Padre Celestial. En esta hermosa noche también reprendemos, Padre Celestial, al enemigo, Padre bendito, porque Él va a querer, Señor, que esta palabra no se dé conforme a tu voluntad. Siempre va a poner tropiezo, Padre, en las mentes, en los corazones, Padre. El enemigo, Padre Celestial, no va a querer que aquellos que pasaron por esta página, Padre bendito, terminen de ver este video, sino que les va a decir cambia, 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 porque así es el enemigo, porque él vino a robar, vino a quitar, vino a destruir, vino a matar todo lo que tú has dejado, en lo cual encontremos vida eterna, Padre Celestial. Gracias te doy en esta hermosa noche, lo reprendemos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dice su palabra, ¿verdad? Ahí en San Juan, capítulo 1, versículo 11. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Para entender la palabra de Dios, primeramente tenemos que saber quiénes eran los suyos, ¿verdad? Yo creo que por muchos, como le dijera, por la televisión, vamos a decirlo, ¿verdad? Muchos han visto las películas de Moisés, ¿verdad? Entonces, no podemos decir que nadie no ha visto una película de Moisés, o si no la ha visto, pues les recomiendo, ¿verdad? Es una parte de la Biblia, ¿verdad? En la cual nosotros tomamos de referencia quiénes son los suyos, porque así lo dice la palabra. Sabemos que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, y vamos a confirmarlo para que sea por medio de la palabra de Dios, ¿verdad? Y nos podemos ir allá a Jeremías, ¿verdad? Vamos a Jeremías capítulo 31, y dice en Jeremías capítulo 31: en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, oiga, de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo, dice, ¿verdad? O sea que este era el pueblo de Dios, que es Israel, que hasta la fecha es el pueblo de Dios. Pero cuando dice en San Juan, ¿verdad?, que a los suyos vino y los suyos no les recibieron, está hablando la palabra de Dios. Nos quiere dar a entender que Él mandó a su Hijo para que Él rescatara a su pueblo. Pero lo rescatara ¿de qué? Lo rescatara pues de que Israel, aún viendo las grandes maravillas que hizo Dios, porque Dios en su gran misericordia y amor, y como sabía que es su pueblo, ¿verdad? Y Él es fiel, porque si Él dijo que era su pueblo, no lo va a dejar de ser jamás. Cuando Israel quedó como esclavos allá en Egipto, ¿verdad? Dios mandó a Moisés para que los sacara de esa esclavitud. Y ellos vieron grandes prodigios. Ellos vieron prodigios, lo vieron con esos ojos humanos, vieron cómo un mar se abrió. Ellos vieron cómo en el momento del calor, porque salieron, y cuando ellos salieron de Egipto se fueron directamente a un desierto, ¿verdad? Imagínense un desierto donde el sol pega, pero tremendo, ¿verdad? Y si nos ponemos a ver, dice la palabra de Dios que Él les mandó una nube, y donde iba el pueblo de Israel caminando, esa nube los iba cubriendo de día para que no les pegara el sol, y de noche dice que dejó caer una columna de fuego para que ellos se guiaran. Imagínense ver algo tan maravilloso. Y después llegaron a donde ellos creyeron que habían topado frente al Mar Rojo, y sintieron que allá no podían pasar, ¿verdad? Y ya venían los de Faraón y todo su ejército detrás de ellos. Mas sin embargo, dice que el gran poder de Dios abrió el mar para que su pueblo pasara del otro lado con sus pies secos. Cantaron, ¿verdad?, el himno de victoria, así dice, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Ahí podemos ver que ellos vieron esos grandes prodigios, vieron el poder de Dios directamente. Mas sin embargo, viendo todo esto, ¿sí?, conforme el tiempo ellos se fueron desviando de todo, ¿sí? Porque ellos querían más, ellos querían algo que ahora pues
nosotros, nuestro Señor Jesucristo nos lo dijo, ¿verdad? Bienaventurados aquellos que no vieron pero creen. Pero ellos en este tiempo querían ver algo. Ellos, por ejemplo, creían que había un Dios, pero necesitaban ver una escultura para creer que ese era su Dios, ¿verdad? ¿Sí? Y pues empezaron a formar esculturas en esos tiempos, ¿verdad? Y idolatraban, empezaron con la idolatría y todo, ¿verdad? Y poco a poco este pueblo pues se fue corrompiendo, ¿verdad? Y se fue corrompiendo, la maldad llegó a ser tanta, ¿verdad? Conforme el tiempo, que dice su palabra en San Juan 3:16, que de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros, ¿verdad? Pero resulta que lo envió por su pueblo, para que este pueblo lograra volverse a Él, para que el pueblo volviera por medio de nuestro Señor Jesucristo, este pueblo volviera, ¿verdad? Pero más sin embargo dice que como Dios envió a su Hijo, ellos no le creían, porque la palabra de Dios dice que Él les iba a mandar un rey. Y lo que ellos estaban equivocados en las escrituras, ¿verdad? A veces es por no pedir esa guianza, ¿verdad? Ellos creían que un rey iba a nacer de un linaje, ¿verdad? De sangre azul, ¿verdad? Pero no era así, ¿sí? Ellos nunca esperaban que el Hijo de Dios iba a nacer en un pesebre, ¿verdad? O que iba a nacer de una familia tan pobre. Ellos esperaban ver un gran rey, pero no fue así. Y por eso no le recibieron, ¿verdad? Porque no creían, aún viendo otra vez los prodigios que hacía Jesús, que levantaba muertos, ¿sí? Que sanaba enfermos, daba vista, los cojos se levantaban, ni aún así le creyeron, ¿verdad? Pero en el gran amor y misericordia que Dios tuvo, ¿verdad? Por eso dice, a los suyos vino, que era el pueblo de Israel, para salvarlos, y los suyos no les recibieron. Pues aquí viene el amor y la gran misericordia de Dios. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El pueblo no le recibió, pero ahora todos los que creamos en el nombre de Jesús, el Señor nos da la potestad de ser hijos de Él. Pero déjeme decirle que mucha gente dice que todos somos hijos de Dios. Sí, todos somos hijos de Dios. Mas sin embargo, la palabra de Dios no dice eso. ¿Somos creación de Dios todos? Sí, así es. Eso sí es. Pero pasamos a ser hijos de Dios directamente cuando creemos en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos dejamos guiar por los ejemplos que Él vino a dar. Cuando nosotros directamente nos volvemos discípulos de Jesucristo, pasamos a ser hijos de Dios. Así que en esta hermosa noche, la palabra de Dios, como le digo, es muy clara, no es muy difícil entenderla, pero le dejo esto en su corazón para que usted escudriñe la palabra de Dios. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 11 en adelante, 11 y 12. Dios les bendiga en esta hermosa noche. Pues el tiempo, cuando sea palabra de Dios, corre, ¿verdad? Y les deseo lo mejor donde quiera que estén y que escudriñen la palabra del Señor. Que nadie les detenga, que nadie les diga, no sos capaz, no sos capaz. Mentiras, mentiras. El Señor, nuestro Dios, nos ha hecho capaces. Nos ha hecho capaces para entender su palabra. Que nadie le detenga y le diga, no, vos no entendés la palabra de Dios, vos te vas a confundir, ¿sí? El Señor no dejó para confusión su palabra. Él dejó para que nosotros la aprendamos, despertemos de cómo estamos caminando y nos volvamos a Jehová. Dios les bendiga en esta hermosa noche. Padre bendito, te doy gracias, Señor. Gracias porque tu palabra nos habla, nos hace reaccionar, Padre celestial, y lo único que tú quieres por medio de tu palabra es que regresemos hacia ti, Padre bendito, que te reconozcamos como nuestro único Salvador y Rey, a nuestro Señor Jesús y a ti como nuestro Dios, y el Espíritu Santo como nuestro guía, como nuestro consolador, Padre bendito. Gracias te doy en esta hermosa noche. Te pido, Señor, si está dentro de tu voluntad, que en otra ocasión pues poder dar tu palabra, mi Señor. Te doy gracias de día, Padre bendito. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.